En primer lugar, que este gobierno, a pesar de que se dotó de un relato, de un discurso absolutamente distinto, demostró en este terreno, en el terreno de la corrupción desde el Estado, no ser distinto a los gobiernos anteriores. No tiene nada que envidiarle al menemismo y a todos los que han salido a la luz por comprar leyes, como el gobierno de la Alianza. Es decir, a pesar de que su discurso fue absolutamente distinto, no tienen absolutamente nada distinto, sino que compite cabeza a cabeza con los peores casos de corrupción de los gobiernos anteriores. El caso de Ricardo Jaime es uno de los máximos exponentes porque sale a la luz pública el caso de un funcionario directamente excéntrico. Yo tuve la oportunidad, representando a los trabajadores del ANDE, de participar en muchas reuniones en el Ministerio de Trabajo donde Jaime llegaba con anillos de oro, con una ostentación para los trabajadores que yo en ese momento representaba, que estaban en conflicto, que estaban prácticamente en la calle porque habían sido dejados en la calle por la aerolínea en la cual ellos trabajaban. LAN todavía no los había tomado, estaban viviendo una situación de crisis y encontrarse con estos funcionarios que llegaban con tanta ostentación, haciendo gala de lujos, de ropa carísima. Demuestra casi, bueno, la foto del menemismo, ¿no? Que a pesar de que por arriba se cambia el discurso, como te decía antes, Jaime saca a la luz que todo el sistema de contrataciones públicas, de cómo se ha gobernado y manejado el Estado en el último tiempo, es una metodología para beneficiar a los empresarios amigos y que también se han hecho ricos todos sus funcionarios, llegando al caso extremo del transporte precisamente porque la masacre de Once, el crimen social de Castelar, bueno, demostraron en qué termina esto, en qué termina cuando se benefician los empresarios, se roban los subsidios que no van para mejorar el sistema de transporte, y nosotros sostenemos algo que nadie sostiene, porque todo el mundo denuncia la corrupción. En campaña electoral es muy bien visto que todo el mundo denuncie la corrupción, pero nadie dice cómo lo va a solucionar. Nosotros decimos que hay que estatizar todo el sistema de transporte, hacer una red de transporte público coordinado entre los distintos medios de transporte y que sea administrado por los propios trabajadores bajo control de los usuarios. Esto no lo dice nadie. En campaña electoral critican la corrupción, pero sabemos que han pasado por el gobierno, como por ejemplo la Alianza, y no hicieron nada para mejorarlo. Es decir, todos prometen en campaña electoral, critican el kirchnerismo, pero nadie dice afectar los intereses de los capitalistas amigos del gobierno, afectar los que viven de la obra pública, como los Rollo, que hicieron un desastre en el subte, y hoy Macri criminaliza a los trabajadores del subte, nuestro compañero candidato a senador por el Frente Izquierda, como Claudio Le Carbonara. Pero por otra parte, nadie dice que los grupos económicos se están beneficiando con esto y el Estado encima lo subsidia. Creo que efectivamente ha habido casos de corrupción, algunos sumamente comprobados, que el de Jaime por ahí es el más paradigmático por la cantidad de tiempo ya que lleva, porque además la justicia había avanzado, a pesar de que ahora tuvo un retroceso después de haber pedido la captura. Hay que decir que la corrupción, de todas maneras, hay una agenda que está en los temas de la corrupción, planteándolo de un punto de vista exclusivamente ¿no? de políticos honestos versus políticos corruptos. Nosotros tenemos una visión más sistémica, si se quiere, de lo que es la corrupción. Primero porque efectivamente no es patrimonio de un gobierno en particular, ni un funcionario, de un ministerio, sino que forma parte de un sistema. Y de un sistema que está asociado a negocios, porque en general lo que ocurre con todas estas investigaciones que se hacen en los medios, tipo las de la Nata, es que parecería que la corrupción es solamente un fenómeno del Estado y sus funcionarios corruptos. Y se habla poco, realmente, de la corrupción en el sector privado, de los negocios que hay detrás de los hechos de corrupción. Al discutir corrupción tenemos que discutir los grandes hechos de corrupción. Uno de ellos fueron las privatizaciones de los 90. Yo creo que todo lo que fue los 90 en materia de privatización se hizo con un alto grado de corrupción. Entonces, yo creo que terminar con la corrupción es empezar a rediscutir precisamente toda esa década, de la cual se habla mucho en contra, pero después cuando se discuten medidas en general, todas tienden a perpetuar lo que pasó. En el caso del transporte, o sea, si hay una privatización que fracasó es esa, o sea, los Jaimes son un producto de esa privatización, pero si discutimos el subterráneo, por ejemplo, es lo mismo. Y si discutimos casi todas las privatizaciones, discutimos el petróleo, por ejemplo, todas las privatizaciones del petróleo. Entonces yo creo que combatir la corrupción es revertir eso. Y yo creo que la única forma que tenemos de evitar que la corrupción siga, incluso cuando eso vuelva a manos del Estado, que yo creo que hay servicios que el Estado tiene que dar. No podemos entregar la salud, por ejemplo, a un privado, porque si no la gente se moriría en el hospital.
Y pasa lo mismo con el transporte, por ejemplo. El transporte cumple un rol social. Se lo entregas a un empresario y ¿qué pasa? Ese empresario se lleva toda la plata, coimea para poder hacerlo y que no lo controlen y después queda la situación como está que provoca víctimas. ¿No es cierto? O sea, hay determinados servicios que tienen que ser del Estado, pero acá lo que hay que avanzar es el control social. Tiene que haber, por ley, la posibilidad de que haya control social de los verdaderos perjudicados cuando no se hacen las inversiones y cuando, ¿no es cierto?, los servicios son malísimos.